Veamos el caso de diagramas de cuerpo libre cuando tenemos un plano inclinado. Un automóvil de masa M está sobre un camino cubierto con hielo con una inclinación en un ángulo θ, como se muestra en esta figura. Aquí tenemos el auto inclinado y la inclinación es el ángulo θ, que sería este ángulo que va a haber entre la rampa y la horizontal. El ejercicio nos dice que encuentre la aceleración del automóvil si se supone que la pista no tiene fricción. Lo que tenemos que hacer es construir el diagrama de cuerpo libre para esta situación. Lo que tenemos que hacer entonces es aislar el auto, la rampa y considerar la inclinación con su ángulo y las fuerzas que van a intervenir en esta situación. Tenemos que vamos a tener una fuerza de gravedad que apunta hacia abajo, y aquí es importante notar que la fuerza de gravedad apunta en una inclinación no hacia el suelo, sino hacia donde está la Tierra, hacia donde está el centro de la Tierra. La inclinación va a hacer que la fuerza de gravedad tenga esta dirección, digamos, va a tener esta dirección, pero si la normal va a partir desde el suelo hacia arriba. Entonces, en este caso, la normal y la fuerza de gravedad no van a tener direcciones opuestas. La fuerza de gravedad apunta siempre hacia el centro de la Tierra. La normal apunta siempre desde el suelo de manera perpendicular. Por lo tanto, vamos a tener la fuerza de gravedad aquí y vamos a tener la normal aquí. Vamos a poner el eje X y el eje Y en las direcciones convenientes para nosotros. ¿Cuál es la dirección conveniente? Lo que conviene es poner el movimiento en un eje. Si el auto se mueve en esta dirección, entonces el eje X debe estar en esa dirección. Y el eje Y va a estar en la dirección perpendicular al eje X. Si vemos eso, entonces vamos a tener esta dirección en el eje X, donde está el movimiento del auto, y vamos a tener la normal en el eje Y, porque la normal es perpendicular a la superficie por donde se desplaza el auto, que coincide con el eje X. Entonces, en el eje Y tenemos la normal, en el eje X no vamos a tener componentes de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, quedando así, va a tener una componente en el eje X, que es esta, y una componente en el eje Y, que es esta otra. Bien, entonces tenemos que hay que reparar en que la fuerza de gravedad en este caso no se opone a la normal. La fuerza de gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra y la normal siempre apunta desde la superficie hacia arriba. Entonces, la fuerza de gravedad va a quedar aquí con componentes en el eje X y en el eje Y. La normal va a quedar solamente con componente en el eje Y. ¿Por qué? Porque definimos que el eje X tenía esta dirección por la sencilla razón de que así no nos queda la dirección en un solo eje, el movimiento, perdón, en un solo eje. Y en el eje Y vamos a tener que no va a haber movimiento, no va a haber aceleración. ¿Por qué razón? Porque el auto ni sube ni se hunde en esta dirección. El auto se mueve solamente en la dirección de X, en la dirección de Y la aceleración va a ser 0. Por eso es que colocamos el eje así, con esta inclinación. Si esto queda así, entonces la componente de la fuerza de gravedad en X va a ser Fg en X, que va a estar relacionada con el seno de este ángulo. Porque aquí se formaría un triángulo rectángulo, donde tenemos que la hipotenusa es la fuerza de gravedad. Tenemos que la fuerza de gravedad en X va a ser el cateto opuesto, y la fuerza de gravedad en Y va a ser el cateto adyacente. Entonces vamos a obtener la componente en X de la fuerza de gravedad, Fg en X, y vamos a tener la componente en Y de la fuerza de gravedad, Fg en Y, donde la componente en X va a estar relacionada por el seno del ángulo, de este ángulo de acá,
que ahora vamos a ver que es teta, entonces va a quedar como mg seno del ángulo, debido a que es el cateto opuesto al ángulo, y como este es cateto adyacente, entonces va a quedar como mg coseno del ángulo. Lo que tenemos que hacer entonces es ver cuáles son las componentes en X y las componentes en Y. En X, la componente que voy a tener única va a ser mg por seno del ángulo. No hay otra. La normal no tiene componente en X. Y la única fuerza que va a tener componente en X es la fuerza de gravedad con su versión en X, FGX, que es mg por seno del ángulo. Y como esta fuerza de gravedad por seno del ángulo, mg por seno del ángulo, va a tener la componente de X, que es la componente de movimiento, entonces eso es igual a masa por aceleración en X. En el caso de las fuerzas en Y, tendría que tomar todas las fuerzas que están en Y. La normal está hacia arriba y la fuerza de gravedad en Y está hacia abajo. La proyección de la fuerza de gravedad en Y está hacia abajo. Recuerden que dijimos que esa fuerza de gravedad era mg coseno del ángulo, la proyección en Y, y como va en sentido contrario a la normal, queda normal menos mg coseno del ángulo. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en Y, pero la aceleración en Y no existe, porque el auto ni sube, ni se está elevando, ni se está hundiendo. Entonces, eso quiere decir que aquí, donde correspondería poner masa por aceleración, ponemos 0. O sea, aquí tendríamos que el valor de masa por aceleración en Y sería igual a 0. De esta ecuación, tendríamos que entonces que sacar, de estas dos ecuaciones tendríamos que sacar entonces las variables. Pero antes, analicemos por qué este ángulo es teta. Yo les había dicho que la inclinación acá es el ángulo teta. Y esa inclinación la tenemos representada acá. ¿Por qué este ángulo de acá también es teta? Bueno, aquí tenemos triángulos semejantes. Este es un triángulo rectángulo y este es otro triángulo rectángulo acá. Si consideramos los lados de triángulos rectángulos, recuerden que los ángulos en un triángulo rectángulo deben sumar 180 grados. Aquí tenemos teta, este ángulo, el ángulo que se formaría acá, tendría que medir 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá tendría que medir 90 grados menos teta, ¿verdad? Pero este ángulo que se forma acá entre perpendicular a la superficie también mide 90 grados. Y como esto es 90 menos teta, entonces esto tendría que ser igual a teta. ¿Ok? Por ejemplo, supongan que esto vale 30 y este vale 90. Entonces, obligatoriamente, este tendría que valer 60, porque 60 más 30 más 90 me darían los 180 grados que debe medir este triángulo. Si este vale 30 y este vale 60 para que sumen 90, entonces si este vale 60, para que este triángulo sea rectángulo, también este tendría que volver a valer 30. Este vale 30 y este vale 30. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son el mismo ángulo. Eso quiere decir que si yo tengo el ángulo teta acá, el ángulo teta se me va a reproducir acá, debido a esta explicación, la explicación que hay acá. ¿Ok? Por eso es que el ángulo teta cae aquí, con el mismo valor que teníamos aquí abajo. El ángulo de la inclinación yo lo puedo proyectar en este lugar. No me puedo confundir y proyectarlo acá, porque si lo estoy proyectando acá estaría cometiendo un error. Este ángulo sería igual a 90 menos teta. Y tendría que aplicar otras ecuaciones. Aquí sería el coseno y aquí el seno. Entonces tengo que saber exactamente dónde está el ángulo de la inclinación, dónde se proyecta en esta figura, para poder hacer bien todo esto. Bueno, con esta ecuación yo puedo despejar y obtener que la aceleración en X es igual a g por seno del ángulo, ya que la masa aparece en los dos términos y se me pueden cancelar. Elimino la masa de acá con la masa de acá y me queda que aceleración es igual a g por seno del ángulo. Con esto puedo entonces preguntarme, ¿en cuánto tiempo llega el auto abajo? Podría aplicar la ecuación
de cinemática que ya vimos anteriormente y que conocemos como C3. Esta ecuación de cinemática la puedo aplicar considerando que xf menos x inicial sería la distancia recorrida y que la velocidad inicial que tenía el auto, porque el auto estaba parado y entonces empezó a avanzar. Entonces la velocidad inicial que él tiene es 0. Si eso es así, paso x y restando y me queda xf menos xy sería la distancia recorrida igual a 1 medio a x t al cuadrado. Y me queda esto. xf menos xy sería d. Esta velocidad es 0 porque el auto estaba en reposo antes de empezar a caer. Y aquí me queda 1 medio de ax t cuadrado. Con esto, entonces puedo despejar y obtener el tiempo, que sería raíz cuadrada de 2d sobre ax. Ahora, ax sería la aceleración en el eje x. Y la aceleración en el eje x vimos que es g por seno del ángulo. Y con eso puedo obtener el valor del tiempo, que es lo que me piden en este ejercicio. Veamos qué velocidad tiene cuando él llega abajo, qué velocidad tiene cuando él recorre todo esto. Para eso podríamos usar la ecuación de cinemática que vimos previamente, la que definimos como C4. ¿Por qué? Porque ella tiene la relación que existe entre velocidad y posiciones, que son datos que tenemos acá. Si consideramos eso, vemos que la velocidad inicial es 0, ya lo hemos dicho. Entonces me queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2ax por la distancia recorrida. La distancia recorrida que es xf menos xy. Entonces puedo hallar la velocidad final diciendo raíz cuadrada de 2 axd. Y eso va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por g por d por seno del ángulo, porque ax vimos que es g seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos información. Podemos sacar con esta información y usando el diagrama de fuerza cuál sería el tiempo, ¿verdad? Y podemos sacar entonces cuánto sería la velocidad. ¿Ok? Y podríamos tener toda la información que necesitamos para sacar para describir el movimiento de este auto cayendo por una rampa sin fricción. Veamos este otro ejemplo donde tenemos varios cuerpos y hay un bloque que empuja a otro bloque. Dos bloques de masa M1 y M2 con M1 mayor que M2 se colocan en contacto mutuo sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la figura, esta figura de acá. Una fuerza horizontal constante F, esta de acá, se aplica a M1, como se muestra. Lo que preguntan es, encuentra la magnitud de la aceleración del sistema, y en B nos dicen que determina la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques. Vamos a tener que cuando yo empuje a F, la fuerza la voy a estar haciendo sobre M1, pero M2 también va a ser empujado por la fuerza que yo hice en M1. Mi fuerza sobre M1 va a influir sobre M2. Entonces, yo tengo que hacer las siguientes consideraciones para un ejercicio como este. Tengo que tratar el sistema como un todo. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa completa del sistema. La masa completa del sistema sería M1 más M2 por la aceleración que ambos tienen. Tengo que aplicar la normal a ambos bloques porque ambos bloques están haciendo una interacción con la superficie debido a la fuerza de gravedad de cada uno. Y por lo tanto va a haber una fuerza en respuesta, que es la normal de cada uno. Y vamos a ver que el contacto entre los dos bloques va a ser una fuerza que 1 va a ejercer sobre 2, que la vamos a llamar P12, y una fuerza que 2 va a ejercer sobre 1, que la vamos a llamar P21. Entonces,
yo voy a tener esa interacción también acá. Tendría que aplicar los diagramas de cuerpo libre a estos dos elementos. Si aquí tengo que sobre cuerpo 1 yo estoy aplicando una fuerza, tengo P21 que es la fuerza que ejerce 2 sobre 1, tengo la M1G que es la fuerza de gravedad sobre el objeto 1 y tengo la normal 1 en respuesta a M1G. Y por el otro lado tengo que sobre el cuerpo 2 se está aplicando la fuerza que ejerce cuerpo 1 sobre él, que es P12. Tenemos la fuerza de gravedad del objeto 2, M2 por G, y tenemos la normal en respuesta a esa fuerza, que es N2. Para yo calcular la aceleración del sistema, lo que tengo que considerar entonces es la sumatoria de las fuerzas, en X es igual a la fuerza, va a ser M1 más M2 por AX, y así estoy considerando a los sistemas como un todo. Y con eso yo obtengo la aceleración, que sería la fuerza sobre M1 más M2, que es lo que me piden inicialmente. Para ver la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques, entonces tengo que considerar cada uno de los dos bloques de manera individual al clasificar cada uno como una partícula bajo una fuerza neta. Vamos a considerar primero M2. La única fuerza horizontal que actúa sobre M2 es la fuerza de contacto P12, o sea, esta fuerza de acá, que es la fuerza que ejerce M1 sobre M2 y que se dirige hacia la derecha. Vamos a tener entonces la fuerza P12 que se aplica sobre M2 a X. Y voy a tener entonces que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a P12 igual a M2 a X. Si eso es así, entonces yo tengo ya AX y lo que puedo hallar entonces es que P12 es igual a M2 a X, que es igual a M2 sobre M1 más M2 por F, que es lo que había obtenido acá. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo acá es sustituyendo donde estaba AX, coloco F sobre M1 más M2 y tengo este resultado de acá, ¿verdad? El resultado me está mostrando que la fuerza de contacto P12 es menor que la fuerza aplicada F, ¿verdad? Fíjense que acá hay un cociente donde aquí M1 más M2 siempre va a ser mayor que M2, por lo tanto este número va a ser menor que 1. Eso quiere decir que hay una fracción de fuerza que va a ser P12, que es menor que F. Tenemos que la fuerza que se requiere para acelerar el bloque 2 tiene que ser menor que la fuerza requerida para producir la misma aceleración para los dos bloques. Y entonces eso resulta obvio. Nosotros elegimos acá este sistema para calcular el valor de P12, que es lo que me piden, o sea, es la magnitud de contacto. También podría haber usado este de acá. Si lo hubiera usado, hubiera tenido que llegar al mismo resultado. Teniendo los conocimientos que hemos dado hasta el momento, estamos entonces en condiciones de resolver el ejercicio 1 de la unidad 2, que se trata de aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda alrededor de una polea. Este ejercicio lo pueden ubicar en los comentarios de este video acá en las direcciones que se ponen debajo. También estamos en condiciones de hacer el ejercicio 2 de la unidad 2, que se trata de aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda en un plano inclinado. La dirección de este ejercicio está en los comentarios de este video también. Vamos a entrar a otra materia ahora relacionada y que también es importante considerar para seguir analizando el tema del movimiento de objetos. Y se trata de las fuerzas de contacto que tiene un objeto o el roce o rozamiento.
Tenemos que cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso como aire o agua, va a existir una resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana. Permiten que uno camine o corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas, por ejemplo. Si no tuviéramos fuerza de fricción, cuando nos paramos encima de una superficie, resbalaríamos y caeríamos. De hecho, cuando estamos en un lugar resbaloso, en un lugar donde la fuerza de fricción está muy disminuida, nos caemos como en una pista de patinaje de hielo o como en un piso que está mojado, podríamos caer también. Pero también hay otras esferas de la vida donde la fricción es muy importante. Por ejemplo, para el diseño de un automóvil o de un avión es importante su forma para poder manejar la fricción contra el aire. Si un avión no tuviera la forma que tiene, entonces estaría golpeándose constantemente con el aire y le costaría más avanzar. Para poder avanzar más, entonces el avión tiene ese diseño aerodinámico donde estás disminuyendo lo más posible la fricción con el aire. Entonces vemos que el tema de fricción es un tema muy importante. Tenemos que el movimiento de un objeto en un medio real va a tener fricción debido a la viscosidad o rugosidad del medio, que va a dar una interacción entre partículas del objeto y este medio. Por ejemplo, si yo quiero transportar un bloque sobre un medio, entonces vamos a ver que van a haber algunas zonas donde sobresale más el bloque y también el medio, que son los que van a originar que ocurra este problema con la fricción. Si la superficie es más lisa, entonces el bloque va a poder rodar más fácilmente. Pero si las dos superficies son arrugadas, entonces va a haber mayor fricción y va a ser más difícil hacer avanzar el bloque por esta superficie. Se denomina fuerza de roce a esta resistencia al movimiento, y se define como una interacción no conservativa porque transfiere energía de movimiento a excitación de grados de libertad interno, generando calor. ¿Qué quiere decir que sea una fuerza no conservativa? Es un concepto que no hemos visto, pero que se los puedo explicar brevemente. Que sea no conservativa quiere decir que cuando estás haciendo esta fuerza, va a haber un calentamiento de la superficie y se va a transferir una cantidad de energía. Sabemos que cuando rodamos un cuerpo por una superficie, si tocamos el cuerpo después, el cuerpo se calentó. Y eso es porque hubo un intercambio de calor cuando se produjo este evento. Eso es lo que se considera que estamos frente a una interacción no conservativa, porque ocurrió un fenómeno adicional que provocó un cambio de energía. Vamos a describir cómo ocurre el tema del roce en superficies, considerando el ejemplo de este bote de basura que tenemos acá. Cuando yo jalo un bote de basura, la dirección de la fuerza de fricción entre el bote y una superficie rugosa es opuesta a la dirección de la fuerza aplicada. Puesto que ambas superficies son rugosas, el contacto solo se realiza en algunos puntos, como se ilustra en la vista amplificada, parecida a la vista que vimos antes. Si yo tengo pequeñas fuerzas aplicadas, la magnitud de la fuerza de fricción estática es igual a la magnitud de la fuerza aplicada. Cuando la magnitud de la fuerza aplicada supera la magnitud de la fuerza máxima de fricción estática, el bote de basura entonces queda libre. La fuerza aplicada ahora es mayor que la fuerza de fricción cinética y el bote puede acelerar hacia la derecha. Y vamos a analizar esto que he descrito acá en detalle. ¿Qué pasa cuando yo aplico una fuerza sobre un bote de basura? Imagínense que yo aplico la fuerza no tan arriba para no inclinarlo, sino aplico la fuerza más abajo para que no se incline. Si yo no le doy la suficiente fuerza, el bote de basura no se va a desplazar. Imagínense un bote de basura lleno y que sea pesado. Y yo lo empujo primero y él no se desplaza. Igual yo le estoy aplicando una fuerza que va en esta dirección. A esa fuerza responde otra
que es la fuerza de fricción estática. Estática porque el bote no se está moviendo. Además, este bote experimenta la fuerza de gravedad y la normal, como está representado acá. Si yo empujo con una fuerza inferior a esta fuerza de fricción estática, y voy aumentando esa fuerza poco a poco, yo voy teniendo un incremento parecido al de esta curva, ¿verdad? Que también está representado acá. Fíjense que acá se le llama región estática. Como se indica acá, no hay ningún movimiento relativo. Ahora, esta fuerza de fricción estática aumenta para mantener la caja en reposo. Si yo empujo cada vez más, estoy provocando una fricción estática cada vez mayor en respuesta a lo que yo empujé. Y eso provoca un aumento en la curva, que es el que se ve acá. Pero hay un momento donde mi fuerza fue lo suficientemente grande como para provocar el movimiento. En ese momento yo logré que el bote avance. Y fíjense que cuando uno logra que el bote avance, entonces es más fácil hacer que siga avanzando. Y eso que hace más fácil que el bote siga avanzando es que se produce entonces un cambio de fricción estática, que era Fs, a fricción cinética, que es una fricción que sí permite el movimiento. En este momento, la fuerza mía fue mayor, voy a tener en contra una fricción cinética, y esa fricción cinética es menor que la fuerza máxima estática que yo alcancé. Una vez que yo logré mover el bote, yo llegué a la fuerza estática máxima y entonces inmediatamente el bote se empezó a mover y se le opone al movimiento una fuerza de fricción cinética, que es la que represento como Fk. Fíjense que en esta región se le llama región cinética y además se identifica que hay un movimiento relativo. Por lo tanto, aquí estamos en el momento donde yo empujo el bote y no se mueve, pero como yo lo empujo, tiene que haber una fuerza de reacción. Yo empujo, es mi fuerza de acción. En respuesta, el bote me da una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción la da la fricción estática. Pero una vez que yo lo muevo, yo tampoco lo muevo con toda la facilidad del mundo, porque también hay una fricción que se opone. Pero esa fricción que se opone es menor que la fricción máxima que yo tuve que vencer. Esa fricción que se opone es la fricción cinética y ocurre ya cuando el bote está en movimiento. Tenemos que entonces el roce estático es mayor que el cinético. O sea, el roce estático, vean que en el gráfico es mayor que el cinético, es lo normal, es lo que debe ocurrir. Y la dirección de la fuerza de roce es tal que se opone al movimiento y es paralela a la superficie de contacto. O sea, la fricción tiene una dirección contraria a la fuerza que yo apliqué, ya sea estática o ya sea cinética. Tenemos que la fuerza neta F menos Fk, que es la fuerza que yo apliqué menos la fricción cinética en la dirección X, produce una aceleración hacia la derecha de acuerdo con la segunda ley de Newton. Tenemos que finalmente el movimiento se va a ocurrir hasta acá. Esto se va a poner, va a hacer que esto tenga un movimiento inferior a si no hubiera roce, pero igual el movimiento va a ocurrir en esta dirección. Si F es igual a Fk, o sea, si la fuerza que yo aplico es igual a la fricción cinética, la aceleración va a ser 0 y el bote de basura se mueve hacia la derecha con una rapidez constante. O sea, si ambas fuerzas son iguales, entonces yo voy a lograr mover el bote con una velocidad constante. Si la fuerza aplicada se elimina, entonces la fuerza de fricción que actúa en contra del movimiento va a proporcionar una aceleración del bote de basura en dirección contraria, o sea, en dirección menos X, que al final lo va a llevar al reposo, lo cual es consistente con la segunda ley de Newton. O sea, si yo dejo de aplicar la fuerza F, al final la fricción va a lograr detener al bote. El bote no va a poder continuar moviéndose y la fuerza de fricción va a hacer que el bote finalmente se detenga, que su velocidad llegue a 0.
tenemos que el roce es proporcional a la fuerza normal y se relacionan de esta manera. La fricción estática es menor o igual que fricción estática por la normal y la fricción cinética va a ser igual a mu K por la normal, donde mu se va a llamar coeficiente de fricción. Tenemos que mu S va a ser el coeficiente de fricción estática y N es la magnitud de la fuerza normal que ejerce una superficie sobre la otra. La igualdad en la ecuación de la izquierda se va a cumplir cuando las superficies están a punto de deslizarse. Esto es cuando Fs va a ser igual va a tener su valor máximo. O sea, aquí tenemos que Fs es menor o igual que mu S n, pero van a ser iguales solamente en el momento en que ya está listo para deslizarse. O sea, ahí va a tener su valor máximo. Esta situación donde la fricción estática es igual a mu S por n se llama movimiento inminente. La desigualdad se va a cumplir, o sea, que sea menor o igual, se va a cumplir cuando las superficies no están a punto de deslizarse, cuando yo estoy aplicando una fuerza pero no logro que haya movimiento. En el caso de la fricción cinética sí se va a cumplir que la fricción va a ser igual a mu cinética por la normal. Es de esperar que al colocar un objeto en el lado que tiene más área aumente la fricción, la fuerza de fricción. Supongan, si yo tengo un objeto y lo pongo con mucha, con una interacción muy pronunciada con el suelo, o sea, tengo un objeto que tiene varias formas y tengo la parte que más superficie tiene contra el suelo y lo desplazo, se esperaría entonces que aumente la fuerza de fricción. Sin embargo, vamos a ver que no es tan así, ya que aunque este método proporciona más puntos de contacto, el peso del objeto también se dispersa en un área más grande, que es distinto a si yo tomo el objeto y lo coloco de una manera que la superficie es menor, pero también el peso del objeto se concentra más en un punto menor. Ya que estos dos efectos se compensan, entonces vamos a tener que, generalmente se dice que la fuerza de fricción es independiente del área. Aquí tenemos una tabla donde ponemos varios ejemplos de coeficientes de fricción para distintas situaciones. Por ejemplo, un hule sobre concreto, acero sobre acero. O sea, se pueden tabular valores de coeficiente de fricción estático y coeficiente de fricción cinético para distintas interacciones entre cuerpos, madera sobre madera, vidrio sobre vidrio, etc. Vean que cuando tenemos superficies más lisas, como el hielo, por ejemplo, el coeficiente de fricción baja bastante más. Veamos este ejemplo donde tenemos un plano inclinado considerando el roce. El siguiente es un método simple de medir coeficientes de fricción. Se coloca un bloque sobre una superficie rugosa inclinada en relación con la horizontal, como se muestra en la figura. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Obtener mu S, o sea, el coeficiente de fricción estático, al medir el ángulo crítico, θ crítico, al que comienza a ocurrir el deslizamiento. Es un experimento donde tenemos una superficie inclinada y lo que hacemos es inclinar cada vez más hasta obtener que el objeto se mueva. Podemos tener un objeto sin que se desplace si hay una fricción acá. El objeto se quedaría debido a la fricción. Pero si yo aumento este ángulo cada vez más, entonces voy a hacer que el objeto en algún momento va a empezar a moverse, porque entonces ahí el ángulo va a provocar que haya una fricción, que la fricción sea cada vez menor. Entonces yo tengo que sacar entonces la relación que existe entre este ángulo
y la fricción estática. Es lo que me están pidiendo acá. Recuerden que aquí hay que considerar varias cosas. Primero, en un diagrama de cuerpo libre, aquí yo voy a tener la fuerza de gravedad apuntando hacia abajo, porque recuerden que la fuerza de gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, que es hacia abajo. Nunca la puedo representar hacia el plano, tengo que representarla hacia el centro de la Tierra. Y la normal siempre se va a oponer a la superficie. La normal siempre va a partir de la superficie de manera perpendicular hacia arriba. Como el movimiento del cuerpo es en esta dirección, cuando el cuerpo logre moverse, entonces yo el eje X lo puedo representar en esta dirección. Y el eje Y quedaría perpendicular. De manera que yo voy a tener movimiento en el eje X, que va a estar dado por masa por aceleración, y voy a tener ningún movimiento en el eje Y, porque este cuerpo ni sube, ni se eleva, ni se hunde. Entonces aquí vamos a tener una aceleración cero en el eje Y y una aceleración que va a estar dada por lo que yo calcule en el eje X. Recuerden que este ángulo lo puedo reproducir acá, ya explicamos por qué. Tengo que este es el ángulo θ, 90 grados, este es 90 menos θ, por lo tanto, si yo sumo θ más este ángulo, me tiene que dar 90 grados. Entonces aquí yo puedo reflejar este ángulo, lo puedo reflejar acá. Aquí yo voy a tener la componente de la fuerza de gravedad, lo voy a tener acá por el coseno, porque este lado con este ángulo tiene una relación de cateto adyacente sobre hipotenusa, mientras que mg, la componente en x va a ser mg seno del ángulo, porque este vector lo puedo colocar aquí y sería el cateto opuesto del ángulo que estoy calculando. Entonces, la componente en x de mg va a ser mg seno del ángulo, la componente en y de mg va a ser mg coseno del ángulo. Entonces ya tengo los vectores que están en x y están en y. En x tengo en la dirección de movimiento mg seno del ángulo y en contra la fricción. Mientras que en y tengo normal y en contra mg coseno del ángulo. Esos son los vectores que tengo que considerar. Con eso considerado, entonces yo puedo colocar cuáles son las sumatorias de la fuerza en cada dirección. En X, las sumatorias de la fuerza sería mg seno del ángulo, que está acá, menos fricción. O sea, mg seno del ángulo con la misma dirección de X y en contra la fricción, que en este caso es estática porque el cuerpo no se mueve. Mientras que acá, en FI, yo voy a tener n menos mg coseno del ángulo. N apuntando hacia arriba, y en contra mg coseno del ángulo, y eso va a ser igual a 0. Voy a tener que son igual a 0 los dos, la componente en x y la componente en y, porque todavía aquí no ocurrió movimiento. En y no va a haber movimiento nunca, y en x no ocurre movimiento hasta que yo logre subir el valor de un ángulo. Con esta ecuación de acá yo puedo obtener que mg es igual a n sobre coseno del ángulo. Tendría que pasar esto pasa sumando y el coseno pasa dividiendo, entonces me queda que mg va a ser igual a n sobre coseno del ángulo. Con eso yo puedo determinar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, yo si paso sumando para acá, tengo que fuerza de la fricción va a ser igual a mg seno del ángulo, que es esto, y donde está mg puedo colocar n sobre coseno del ángulo. Y entonces tengo que sería igual a n tangente del ángulo. Y ahí tendría entonces la relación que existe entre la fricción y el ángulo. Vean que esta ecuación me está dando una relación que existe entre la fricción estática y el ángulo. Me dice que la fricción estática es igual a n por tangente del ángulo. Si yo considero que la fricción estática es menor o igual que μ estática por la normal, yo puedo colocar entonces que μ estática por la normal la coloco sustituyendo a fricción estática y n tangente del ángulo queda de este lado, de manera que n y n se van y me queda que la fricción estática es igual a tangente del ángulo, y así yo puedo sacar cuál es el coeficiente de fricción estática que me lleva a un ángulo crítico. Tenemos que cuando el ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque está a punto de deslizarse, la fuerza de fricción estática va a alcanzar su valor máximo, que es μsn, el que habíamos calculado, ¿verdad?
El ángulo θ en esta situación es el ángulo crítico. Por ejemplo, si el bloque apenas se desliza en mu c igual 20 grados, por ejemplo, si se empezara a deslizar en 20 grados, entonces se va a encontrar que mu s va a ser tangente de 20, que va a ser igual a 0,364. O sea, si yo voy aumentando el ángulo y veo que el ángulo donde empieza a deslizarse es a 20 grados, entonces yo puedo calcular con esos 20 grados el valor de mu estático, y el valor de mu estático sería tangente de 20, y con eso obtengo el valor del coeficiente estático cuando empieza a deslizarse este cuerpo. Fíjense que al yo hacer variaciones en el ángulo puedo llegar a determinar mu s justamente en el ángulo que empieza a moverse el bloque, debido a que se va a cumplir esta relación. Esta relación me está mostrando a mí que si yo varío el ángulo, puedo llegar a obtener el valor del coeficiente estático, que es el valor de mu máximo donde él empieza a moverse. Veamos este otro ejemplo que se refiere también al análisis del roce en un disco de hockey que se desliza. Tenemos que a un disco de hockey sobre un estanque congelado se le da una rapidez inicial de 20,0 metros por segundo. Si el disco siempre permanece sobre el hielo y se desliza 115 metros antes de llegar al reposo, determine el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Tenemos el caso del disco moviéndose en el hielo, ¿verdad? ¿Y quiénes van a participar acá? Bueno, en el eje Y, por acá va a estar la fuerza de gravedad, que siempre apunta hacia el centro de la Tierra, y a esa fuerza de gravedad se le opone la normal. Y tenemos que en el desplazamiento del disco se va a oponer la fricción cinética, porque estamos hablando de movimiento. Con este análisis, con este diagrama de cuerpo libre, yo puedo hacer el análisis de cuáles son las fuerzas que intervienen. En X, que la voy a colocar en la dirección de movimiento, tengo que la fuerza que tenemos es contraria al movimiento. Va a ser menos fricción igual a masa por aceleración, ya que aquí en esta dirección va a ser el movimiento, como indica la flecha. En el eje Y no va a haber movimiento, porque este disco ni se eleva ni se hunde. Entonces quiere decir que N tiene una dirección, MG tiene una dirección contraria, sería N menos MG, va a ser igual a 0, porque donde aquí debería estar M por AI, vamos a tener que, va a ser 0, porque no hay aceleración en AI, no hay aceleración en el eje Y. Por lo tanto, estas son las dos ecuaciones que podemos usar, y de estas se desprende que la normal es igual a MG. Con estas ecuaciones, entonces, yo puedo trabajar. Aquí yo sé que la fricción cinética va a ser igual a menos mu k por la normal. O sea, menos fricción cinética es igual a menos mu k por la normal. Y tengo que la normal es igual a mg. Por lo tanto, yo puedo poner que es menos mu k mg igual a max, donde se me van las masas, porque tengo masa del lado izquierdo y masa del lado derecho. Y me queda entonces que ax es igual a menos mu k por g. La aceleración en x va a ser igual a la gravedad menos gravedad por menos el coeficiente de fricción cinético. Con eso yo tengo entonces una relación que me da la aceleración. Lo que me dicen es que si el disco se desliza 115 metros antes de llegar al reposo, determine el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Aquí tengo la relación, pero para la relación necesito conocer la aceleración, ya que no tengo, lo que quiero hallar justamente es este coeficiente de fricción cinética. Lo que me dan como dato es que la rapidez inicial era 20 metros por segundo, y además sé que el disco se detiene. O sea, porque me están diciendo que recorre esto antes de llegar al reposo. Entonces vamos a usar esos datos, y para eso buscamos la ecuación de cinemática, la que vimos inicialmente, la que denominamos como C4. Tenemos que en este caso yo tengo la velocidad final, que es 0, porque el disco se detiene. Tengo la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, y entonces con esto puedo
sacar el resto de los valores. Veamos cómo. Tenemos que acá, velocidad final es 0, lo coloco acá. Velocidad inicial es 20 metros por segundo. Y aquí tengo entonces 2 a x final, porque x inicial vamos a considerar que partimos de 0. O sea, x inicial no va a tener valor, vamos a tener una x final. Y entonces sería velocidad en x inicial al cuadrado menos 2 por ax xf, donde ax vimos que lo calculamos acá, vimos que es menos mu k por g, y x final lo dan como dato, que son 115 metros. Con esto, entonces, tengo que 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 mu k gx. Todos estos son datos que tengo. La velocidad inicial sabemos que es 20 metros por segundo. Sabemos que la g es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y sabemos que la x final son 115 metros. Por lo tanto, podemos despejar y hallar mu sub k. Para despejar mu sub k, lo que tenemos que hacer entonces, pasamos esto sumando y dividimos todo lo que va acompañado de mu sub k. Quiere decir que quedaría velocidad x inicial al cuadrado, que es este valor, sobre 2gxf, que se aparta entonces de la mu sub k y queda dividiendo. Y con eso tengo que serían 20 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9,80 metros por segundo al cuadrado por 115 metros. Y finalmente eso me da el valor de mu sub k. Vean que juntando el diagrama, el análisis de los diagramas de cuerpo, ¿verdad?, con las ecuaciones, el análisis en lo que pasa en el eje X y en el eje Y, considerando la fricción que ocurre acá, ¿verdad?, y además considerando una de las ecuaciones de cinemática que ya vimos en la unidad pasada, podemos hallar el valor de la fricción cinética que tiene el cuerpo, que al final es un valor importante para considerar la fricción que va a tener finalmente el cuerpo en su movimiento. Con estos conocimientos entonces podemos resolver el ejercicio 3 de la unidad 2, que trata sobre aceleración de dos objetos conectados cuando la fricción está presente. Para acceder a este ejercicio, recuerden que pueden ver el link que está en el comentario de este video. Y con eso terminamos la clase 6.